En esta oportunidad vamos a ver lo que es regla de 3 simple, tanto directa e inversa. Primeramente hagamos una teoría muy básica y luego resolvamos 4 ejercicios. ¿Lo vemos? Antes de resolver problemas, veamos el fundamento teórico. Regla de 3 simple directa. Tengo acá dos columnas, los valores de las dos magnitudes. Digo A es a B como C es a X, donde X es la incógnita. Si yo me doy cuenta al comparar estos números de A a C que aumenta, y acá por lógica, porque no conozco X, veo que también aumenta, signos iguales. O acá, al ir hacia abajo veo que disminuye, igual acá me doy cuenta que también disminuye, esto lo saco por lógica, repito, porque no conozco X. Signos iguales, si aumenta y acá aumenta, pues si acá disminuye y acá disminuye, se trata de una regla de 3 simple directa. ¿Y cómo hallo el valor de la incógnita? En este caso, se multiplica en aspa o en cruz. Multiplicamos así. ¿Y X sería igual a quién? X será igual, abajo va el valor que se opone a X. En este caso, el que se opone a X es A. A irá abajo y arriba irá el producto de los otros dos valores, es decir, B por C. Esa es la forma cuando se trata de una regla de 3 simple directa. Veamos ahora la regla de 3 simple inversa. En este caso, si yo veo que en la primera columna los valores de la primera magnitud aumentan y acá, por lógica, me doy cuenta que disminuye, veo signos distintos, o al revés, acá me doy cuenta que disminuye y en el otro lado aumenta, son signos distintos también, se tratará de una regla de 3 simple inversa. Y en este caso, ¿cómo se despeja el valor de X? Diremos X es igual, a diferencia de esta primera, la regla de 3 simple directa, en la que se hacía una multiplicación por aspa, en este caso se trabajará en forma horizontal, es decir, A con B y C con X, A con B y C con X. ¿Y quién irá acá abajo? El que se opone a X, en este caso será C. C irá abajo y arriba la multiplicación de los otros dos valores, A por B. Resumiendo entonces, en la regla de 3 simple directa, los signos son iguales. En la regla de 3 simple inversa, los signos tienen que ser diferentes. ¿Y cómo se despeja X? En el caso de la regla de 3 simple directa, se multiplica en aspa y acá se trabaja en forma horizontal. Y X será igual, en este caso como denominador va el que se opone a X. Acá en el otro caso, el denominador será el que se opone también a X, en este caso C. Y con esta breve explicación teórica estamos listos para resolver problemas de regla de 3 simple. Ejemplo 1. Un jardinero siembra un terreno cuadrado de 3 metros en 2 días. ¿Cuántos días se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 6 metros de lado? Solución. Acá tengo que entender que cuando yo quiero comparar dos terrenos cuadrados, no debo compararlos solamente por su lado. Los terrenos se comparan por área. Entonces, el primer terreno dice que tiene 3 metros de lado. Y recordemos que el área es lado al cuadrado. Entonces, tendremos nosotros que el tamaño de un terreno de 3 metros de lado será 3 por 3, 9 metros cuadrados. Según el problema, dice que para sembrar este terreno de 9 metros cuadrados se demora 2 días. Ahora, el segundo terreno dice que es de 6 metros de lado. Entonces su área, si es 6 metros y el área del cuadrado es lado al cuadrado, 6 al cuadrado será 36. Es decir, que el segundo terreno será de 36 metros cuadrados.
Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo sembrará este terreno? ¿No? Entonces, repitiendo, un terreno de 9 metros cuadrados, este jardinero se demora en sembrarlo 2 días. La pregunta es, si el terreno es de 36 metros cuadrados, ¿cuántos días se demorará? Lo que tenemos acá nosotros que ver es, en primer lugar, según el bosquejo que hicimos en la teoría, ¿no? Vamos a comparar acá mirando hacia abajo. De 9 a 36 está aumentando. Y acá la pregunta que nos haríamos, si el terreno aumenta, es decir, es más grande, acá también los días para sembrarlo serán más, ¿no? Más grande el terreno, más días. Acá también debería aumentar. Y habíamos dicho que si los signos son iguales, se tratará de una regla de 3 simple, directa. Y entonces la multiplicación que se hace será en aspa, siendo 9 el número que se opone a x. Y habíamos dicho que se despejaba x igual, abajo como denominador iba el número que se oponía a x. En este caso 9, arriba sería la multiplicación de los otros dos, 36 por 2. Acá podríamos simplificar, novena es 1, novena de 36 es 4, y quedaría entonces como resultado 4 por 2. En otras palabras, diremos que x es igual a 8 días. Esta sería entonces la respuesta. Y respondiendo entonces a la pregunta diremos como respuesta, el jardinero sembrará el terreno de 36 metros cuadrados en 8 días. Ejemplo 2. Un ciclista demora en llegar a su destino 60 minutos si va a una velocidad de 20 km por hora. Si aumenta su velocidad a 30 km por hora, ¿cuánto demorará? Veamos entonces la solución. Tenemos acá la primera magnitud que es la velocidad y acá el tiempo en llegar a su destino. La velocidad en kilómetros por hora, el tiempo en llegar en minutos. El problema dice que si va a una velocidad de 20 kilómetros por hora, demorará 60 minutos. La pregunta será, si aumenta su velocidad a 30 kilómetros por hora, ¿en cuántos minutos llegará a su destino? Entonces, según la teoría que habíamos visto, si hacemos las flechas indicando hacia abajo, de 20 a 30 está aumentando, ¿no? Aumenta la velocidad. Y acá no conocemos x, y por lo tanto, por lógica, debemos saber o debemos intuir si es que está aumentando o disminuyendo. Si un ciclista aumenta la velocidad, se supone que va a llegar en menos tiempo. Entonces, si acá aumenta, acá va a disminuir. Y como son signos distintos, diremos que se trata de una regla de 3 simple inversa. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando la regla de 3 simple es inversa, ya no se trabajaba en aspa, sino se hacía en forma horizontal, allí. Y al despejar x tenemos que x es igual, siempre el que se opone a x, en este caso 30, es el número que va a ir abajo. Arriba irá el producto de los otros dos, 20 por 60. Acá podemos simplificar un 0, y luego podemos sacar tercia de 6 es 2, tercia de 3 es 1, 20 por 2, 40. Entonces, como respuesta podríamos decir, si el ciclista aumenta a 30 km por hora su velocidad, llegará a su destino en 40 minutos. Ejemplo 4. Un batallón de 120 soldados tiene provisiones para 12 días. Repentinamente llega un grupo nuevo de soldados y las provisiones solo duran 9 días. ¿Cuántos soldados nuevos vinieron?
Veamos la solución. Entonces acá, la primera magnitud, pongamos días que duran los alimentos, las provisiones, y como segunda magnitud, soldados. Según los datos dice que si son 120 soldados, las provisiones les alcanzan para 12 días, pero vino un grupo adicional de soldados, por lo que las provisiones solamente duraron 9 días. En primer lugar, tengo que darme cuenta si se trata de regla de 3 simple directa o inversa. Con el método que habíamos visto, ¿no? Si trazamos acá unas flechas hacia abajo y decimos acá de 12 a 9 está disminuyendo, ¿no? Por los números nos damos cuenta que está disminuyendo. Acá por lógica tendremos que ver si está disminuyendo o no, ya que no conocemos X. Pero decimos, si las provisiones duraron menos, es porque aumentaron los soldados. Entonces acá disminuyeron los días, acá aumentaron los soldados. Ponemos acá más. Menos más será inversa. Regla de 3 inversa. En este caso habíamos dicho que cuando se trata de regla de 3 inversa, ya no se multiplica en aspa, sino se multiplica así en forma horizontal, se trabaja en forma horizontal. Y a la hora de poder despejar X, X será igual, el que se opone a X siempre va abajo, 9, y arriba será 12 por 120. Acá podemos simplificar, tendríamos acá tercia de 9 es 3, tercia de 12 es 4, tercia de 3 es 1 y tercia de 120 es 40. Y por lo tanto, podríamos decir que X es 4 por 40, 160 soldados. X será 160 soldados. Pero la pregunta es, ¿cuántos soldados nuevos vinieron? Y sabemos que ya habían 120 en total. Tuvieron que haber 160 para que las provisiones duren 9 días. Para que las provisiones duren 9 días. Entonces, ¿cuántos soldados nuevos vinieron? Entonces diríamos acá que nuevos solamente fueron los 160 en total, menos los 120 que ya habían. Entonces los nuevos estamos hablando de 160 menos 120, 40 soldados. Entonces como respuesta podríamos decir que para que las provisiones ya no duren los 12 días sino los 9 días, tuvieron que venir 40 soldados nuevos. Ejemplo 3. 8 obreros pueden cavar una zanja de 20 metros de largo por 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad en 6 días. ¿Cuánto demorarán en hacer una zanja de 25 metros de largo por 2 metros de ancho y 1.20 metros de profundidad? Veamos la solución. En primer lugar, si yo quiero comparar las zanjas, no puedo compararlas solamente midiendo largo, ancho o altura o profundidad. Tengo que compararlas por volumen, en metros cúbicos de zanja cavada. Entonces yo puedo sacar el volumen, como dije, multiplicando el largo por ancho por la altura o profundidad. En el caso de la primera zanja, 20 metros de largo por 3 metros de ancho por 2 de profundidad. 20 por 3, 60 por 2, 120 metros cúbicos de zanja. La segunda zanja, 25 metros de largo por 2 metros de ancho por 1.20 o 1.2 metros de profundidad. 25 por 2, 50. 50 por 1.2, 60 metros de profundidad. Ahora sí podemos comparar. Según el método que habíamos visto, tenemos que ver si es que aumenta o disminuye. Me doy cuenta, de 120 a 60 está disminuyendo. Y acá por lógica también debo sacar si aumenta o disminuye, ya que no conozco este valor X. De 120 a 60 está disminuyendo.
Si me dicen que haga menos zanja, me voy a demorar menos días. Repito, si disminuye el volumen de la zanja, también disminuirá el día en que yo la voy a hacer. Entonces acá también será menos. Si los signos son iguales, se tratará de una regla de 3 simple directa. Será una regla entonces de 3 simple directa. Y cuando se trata de regla de 3 simple directa, habíamos dicho que acá se trabaja en cruz o en aspa. 120 es el número que se opone a la incógnita. Y a la hora de despejar la incógnita, x, esta será igual, como denominador, el valor que se opone a x, 120. Y como numerador, el producto de los otros dos, 60 por 6. Ahora acá puedo simplificar un 0, luego puedo sacar sexta de 6, 1, sexta de 12 es 2. 1 por 6, 6, entre 2, 3. Entonces será acá 3 días. Entonces x será 3 días. Entonces como respuesta diremos, los 8 obreros se demorarán en hacer la nueva zanja 3 días. Muy bien chicos, es así como en este video, en primer lugar, hicimos la teoría básica para poder distinguir cuando se trata de una regla de 3 simple directa y cuando inversa. Y luego hemos podido hacer 4 ejercicios para que pueda quedar esto claro. Gracias.